Buenos días a todos, buenos días, señora consejera. Antes de comenzar, le quisiera trasladar pues, las peticiones de 3 colectivos con los que nos hemos reunido en los últimos días, uno de ellos esta mañana mismo. En primer lugar, la preocupación que está manifestando un sector del profesorado de la enseñanza pública no universitaria por la cuestión de un acuerdo que firmaron en el 1 de septiembre de 2017 respecto a los sexenios, y que la cuestión de si los consolidados está garantizado que se van a cobrar, pero está pendiente toda la aplicación gradual de esos sexenios, ¿no? Entonces, trasladarle esa preocupación, porque creo que debe ser una preocupación del conjunto del Gobierno y del Parlamento. La otra cuestión está también con… todos los años es recurrente, cada vez que hay oferta de empleo público surge un colectivo afectado como consecuencia de los opositores aprobados sin plaza. Y esa es otra cuestión que está ahí también pendiente de alguna manera de que la resolvamos, y todos los años se recurre a la principal ley que tenemos anualmente, que es la Ley de Presupuesto de Canarias, para buscar alguna salida a esa situación. Y finalmente, y aunque yo la había planteado la representante del Grupo Mixto, también la gente de lo que ha sido las enseñanzas de artes escénicas, pues también mostraba su preocupación por aquello de que de alguna manera están supliendo para lo público algo que no se está efectuando desde lo público, y que de alguna forma habría que plantear que mientras no se solucione y se pase hacia lo público definitivamente, ver cómo se garantiza el que tengan cierta continuidad las propuestas que tenían anteriormente. Trasladarle esos 3 aspectos que creo que tenemos pendiente de darle algún tipo de solución ahora en el debate de enmiendas y posibilidad de rehacer algo. Desde nuestro grupo celebramos que se prevé hacer la mayor inversión de la educación, recuperando cifras de inversión anterior a los comienzos de la crisis. Esta era una deuda que teníamos y que habíamos hecho serias críticas en el tiempo anterior al Gobierno de Coalición Canaria, y, bueno, de alguna manera nuestra apuesta de los grupos de Gobierno y del Gobierno actual por la educación creo que queda demostrada, porque las cosas se demuestran con números en los presupuestos también. Hay otras medidas aparte, pero los presupuestos son fundamentales y la dedicación a la educación. Por tanto, si se hubiera empezado a cumplir desde el primer año que se aprobó la ley con ese incremento progresivo, no tendrían que darse ahora 3 saltos espectaculares, porque antes eran 8 saltos, 8 plazos para pagar. Ahora son 3 saltos espectaculares de incremento en los presupuestos para llegar del 3,61 actual al 5% comprometido en ley y que tenemos la obligación de cumplir. Por tanto, esa es una cuestión fundamental. Sabemos que estos presupuestos no son los óptimos, pero son importantes para nosotros, y en este caso, cuando hablamos, por ejemplo, del apartado de educación, hay siempre 2 grandes apartados a los que atender. Uno es el personal y el otro las infraestructuras. Es decir, fundamentalmente esas 2 cuestiones, aparte de que después venga transporte, comedor y otros servicios complementarios, pero sobre todo personal e infraestructura. En el caso concreto del personal, preocupa siempre que para que haya una calidad educativa, que la estabilidad de los claustros y, por tanto, la estabilidad del profesorado. Ese es un aspecto fundamental. Para eso habrá que llegar a acuerdos, demás, pero también preocupa las condiciones de trabajo del profesorado. No es lo mismo trabajar con 30 o 40 alumnos que trabajar con 20, 15 o 18, ¿no? Es decir, las ratios son fundamentales. Y para eso sí es necesario incrementar los presupuestos, porque gran parte del éxito educativo esperable está centrado en la disminución de las ratios para poder tener una atención más individualizada hacia el alumnado, para poder hacer una enseñanza más inclusiva, es decir, para poder plantear una enseñanza en valores, para poder atender a las familias adecuadamente y compensar con ellas, introducirlas en el proceso educativo. Es decir, a mí me parece fundamental la apuesta que desde este Gobierno se está haciendo por el servicio público, que debe ir equiparada con una progresiva disminución del dinero público para el negocio privado de la educación. Es decir, una sociedad como la nuestra no se tiene que permitir que durante tiempo indefinido
durante el tiempo, para siempre, el que el dinero público siga yendo al negocio privado de la educación. Por tanto, de alguna manera, el incremento de lo público es fundamental. Me parece importante que, sin haber recibido dinero público del Estado ni de la Unión Europea al respecto, como con las excusas que se daban por el Gobierno anterior para no invertir en enseñanza de educación 0-3 años, se haga una apuesta por llegar durante la legislatura en 0-3 años al menos a la media estatal en cuanto a oferta de plazas de titularidad pública y, por tanto, ahí. Hay una preocupación que también se me ha manifestado desde la gente de atención temprana. Aprobamos una ley y es una cuestión transversal. Está sanidad, está derechos sociales y está educación. Entonces, ahí habría que, de alguna manera, intentar compensar entre las tres consejerías lo que es la dedicación presupuestaria para la atención temprana, porque es una demanda fundamental y es una de las cosas que luego van a ir igualando a las personas. Es decir, esas desigualdades de origen que se producen por no haber detección precoz, por no haber solucionado a tiempo los problemas, se producen a posteriori con lo que significa la escuela, que aparte de ser inclusiva, tiene que ser, en la medida que puede, compensadora de desigualdades. Es decir, esa es otra de la cuestión que tendría que ver en la educación. El incremento en auxiliares educativos, el que en comedores escolares se avance no solo en cantidades, sino también en criterios para mejorar la salud, la oferta educativa, y pensemos que hay sectores de la población que la comida equilibrada y decente que están haciendo es la que hacen en los colegios. Es decir, y es una catástrofe que eso ocurra, pero seguir garantizando los desayunos escolares o seguir garantizando que haya unos comedores escolares donde atendamos a consumo de productos de proximidad y de producto local y de producto sano, creo que es fundamental. La salud también va unida a que se elimine el amianto, los barracones, se elimine todo este tipo de cuestiones, y creo que esta apuesta parece fundamental, que no lleguemos a los presupuestos del año que viene colocando otra partida para amianto, porque eso quiere decir que los hemos eliminado durante este año en la medida de lo posible, los 27 sitios en donde estaba localizado que lo había. Refiriéndome a otro aspecto, como es el aspecto de la cultura, el incremento es importante, un 16%, pero seguimos considerando que sigue siendo insuficiente para cumplir con unos objetivos a medio y largo plazo. Por tanto, esperamos que a lo largo de la legislatura, en este apartado concreto, podamos seguir caminando en la senda de un mayor presupuesto, pues miren, por ejemplo, para seguir cumpliendo con la Ley de Lectura y Bibliotecas Escolares que aprobamos al final de la legislatura, creo que con gran alegría por parte de todo el conjunto de la Cámara y de la sociedad canaria, pero que hay que ponerla en práctica y para eso hay que dotarla suficientemente. A mí una cuestión que me parece importante también y sigue estando pendiente es que cuando a partir de enero pues se reserve el 1,5% de obra pública, etcétera, para la cuestión cultural y artística. Eso es fundamental, porque eso sería un gran impulso para todo lo que signifique esto, cosa que no se ha venido haciendo de manera suficiente al menos. Es importante también que se acabe con la discrecionalidad en la cultura. Es decir, la cultura se ha usado muchas veces con clientelismo. El hablar de la cultura y decir las partidas nominativas hay que reducirlas, hay que hablar de más transparencia, hay que hablar de concurrencia pública, etcétera, eso me parece importante y yo creo que es una seña de identidad de este Gobierno en estos momentos. Por tanto, en cultura y en patrimonio tenemos mucho que hacer aún. Hay que salvaguardar ese patrimonio, hay que protegerlo, hay que difundirlo, pero no obstante también hay que potenciar, porque un pueblo culto es un pueblo que no se deja adocenar ni adoctrinar fácilmente. Es decir, y el acceso a la cultura debe ser igual para cualquier ciudadano de las islas, independientemente del lugar en el que viva. Esa es una cuestión también que tiene que ser un principio fundamental. Nos parece importante el que se haya apostado dentro de las universidades por la investigación. Tal vez habrá que profundizar en la cuestión de darle garantías a las universidades de planes plurianuales, de contratos programas, de alguna cuestión que garantice el futuro de las universidades. Y luego, respecto a la cuestión del deporte, el deporte inclusivo, el deporte igualitario, la potenciación del deporte femenino, la cuestión del deporte unido a la salud,
el fomento del deporte base, etcétera, creo que es un aspecto fundamental. Por tanto, celebrar esa mayor inversión en educación y en todo el resto de los programas. Muchas gracias.